saludar más que nada, ¿no?, por la gente que nos está escuchando en las casas. Gracias a Dios, ¿no?, porque podemos estar aquí juntos hoy, ¿no? Nada, quería empezar, ¿no?, leyendo unos versículos, ¿no?, que vienen en Salmo 100, como he dicho antes, y dice, ¿no?, dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y nada, como decía antes, ¿no?, es un salmo, ¿no?, que he estado leyendo ayer y esta mañana, y venía fuerte a mi vida, ¿no?, a mi corazón, ¿no?, primeramente, ¿no?, y quería expresarlo, ¿no?, a la iglesia, a mis hermanos. Y es algo, ¿no?, que este salmo, ¿no?, pues nos está, pues, exhortando, ¿no?, nos está diciendo, ¿no?, cómo debemos de adorar a Dios, ¿no? Es algo que yo primeramente, ¿no?, personalmente, ¿no?, pensaba en mi vida, ¿no?, cómo realmente, ¿no?, yo vengo esta mañana, ¿no?, a la iglesia, a reunirnos, ¿no?, entre hermanos, y mi corazón, ¿no?, cómo está, ¿no? Vengo, ¿no?, con esta necesidad, ¿no?, o con este, como dice aquí, ¿no?, reconoced, ¿no?, servid a Dios, ¿no?, gracias a su gracia, ¿no?, a su misericordia que derramó en nuestras vidas, ¿no?, hoy podemos estar aquí, ¿no? Y yo creo, ¿no?, como hijos, ¿no?, de Dios, ¿qué más, ¿no?, podemos hacer, ¿no?, como gratitud hacia Él, ¿no?, de venir, ¿no?, como dice aquí, ¿no?, cantad, servid, reconoced. Y yo me quedaba, ¿no?, con la cuarta, ¿no?, que pone: entrad por sus puertas, ¿no?, con acción de gracias, ¿no? Y yo, ¿no?, luego estaba, bueno, pues buscando, ¿no?, en la Biblia, ¿no?, cómo poder, ¿no?, apoyar esto, ¿no? Y hay una historia, bueno, un capítulo, ¿no?, que nos habla, ¿no?, de cuando llevan, ¿no?, el arca, ¿no?, al templo de Salomón, ¿no?, que viene, quiero leerlo para no tampoco yo confundirme ni nada, que viene en Segunda de Crónicas, ¿no?, 5, vamos a leer dos versículos, que es el 13, ¿no?, y el 14. Bueno, un poco, ¿no?, esta historia, ¿no?, nos habla, ¿no?, de cuando están llevando el arca, ¿no?, y la llevan, ¿no?, cuando terminan ya el templo de Salomón, y la llevan ahí, ¿no?, y yo leía, ¿no?, el versículo 13 y el 14, dice que cuando sonaban, pues, las trompetas, y cantaban todos a una, para alabar y dar gracias a Jehová, a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios, ¿no? Y yo me paraba a pensar, ¿no?, en estos dos versículos, ¿no? Y yo pensé, meditaba en mi vida, ¿no?, si realmente, ¿no?, estaba, ¿no?, o vengo, ¿no?, a esta reunión ante la presencia de Dios. Antes solamente podían entrar los sacerdotes, ¿no?, pero hoy, gracias a la gracia de Dios, ¿no?, hoy podemos, ¿no?, nosotros entrar, ¿no?, ante su presencia sin nadie, ¿no?, en intermediarios, ¿no?, nosotros delante de Dios. Y pensaba, ¿no?, en mi propia vida, ¿no?, y quería expresarlo a vosotros, ¿no?, que si realmente, ¿no?, venimos hoy, ¿no?, delante de Dios con este corazón, ¿no?, de alabar, de adorar, ¿no? Yo ponía, ¿no?, unas frases, ¿no?, que quiero leer por no olvidarme, ¿no? Deseo alabar a Dios, darle la honra, deseo estar, ¿no?, cerca de Él, estar gozoso, ¿no?, agradecido, ¿no? Y es algo, ¿no?, que yo, pues, quería empezar, ¿no?, esta reunión, ¿no?, si realmente hemos venido, ¿no?, con este corazón, ¿no?, agradecidos a Dios, y como dice aquí, ¿no?, la presencia de Dios, bueno, pone, ¿no?, nos relata, ¿no?, como una nube, ¿no?, que llenó el lugar, llenó ese templo, ¿no? Y es que casi los sacerdotes no podían estar ahí, como dice aquí, ¿no? Y si nosotros, ¿no?, estamos con ese deseo, ¿no?, de que la presencia de Dios, ¿no?, en esta mañana, ¿no?, en lo que vamos a escuchar en su palabra, que descienda, ¿no?, descienda
en medio, ¿no?, de nosotros, en esta reunión, en las alabanzas que podamos cantar, ¿no?, en la oración, ¿no?, que podamos hacer, ¿no?, que nosotros, ¿no?, cada día, ¿no?, yo creo que no es este momento, ¿no?, sino cada día, ¿no?, pero hoy estamos aquí reunidos, ¿no?, y que nuestro corazón, ¿no?, esté deseoso, ¿no?, de poder alabarle, adorarle, porque Él merece, ¿no?, esa adoración. Es algo que nuestras vidas tienen que estar, ¿no?, cada momento agradecidas a Dios, ¿no? Y no quería hablar mucho más, ¿no? Pues era mi deseo, ¿no?, en esta mañana. Es algo que yo he estado pensando ayer por la tarde, esta mañana, ¿no?, también un poco difícil con la niña, pues que la tenemos mala, que también pedir oración, ¿no? Bueno, muchos de vosotros lo sabéis, la gente también que nos está escuchando, ¿no?, que puedan orar por Miriam, por el virus que tiene, que bueno, sabemos que Dios también puede hacer un milagro, puede sanarla, ¿no? También nos decían esta mañana, ¿no?, que la madre de Pola, ¿no?, que, bueno, José lo conocéis, que está en Noruega, pues falleció, ¿no?, y que también Dios pueda traer consuelo a su corazón, a su familia. Son tiempos también difíciles, ¿no?, para ellos. Es una muerte, ¿no?, de una madre, pues va a ser difícil para él, ¿no?, pero que Dios también pueda traer consuelo, que nuestras oraciones puedan llegar, ¿no?, también a Él como apoyo, ¿no?, como hermanos, y nada más, ¿no?, que podamos, ¿no?, gozarnos esta mañana, ¿no?, que la presencia de Dios, ¿no?, se derrame en esta mañana, que podamos disfrutar de ella. Es algo que no podemos, ¿no?, yo creo que hay pocas palabras, ¿no?, para expresar esto, ¿no?, y nada más, ¿no?, quiero dejarlo, ¿no?, con una oración, y que podamos, ¿no?, Paco nos va a dar el mensaje, y que podamos, ¿no?, como dije antes, ¿no?, disfrutar, ¿no?, de la presencia de Dios, y como en este momento, ¿no?, también, ¿no?, en Pentecostés, ¿no?, se derramó, hubo un momento, ¿no?, que se derramó, ¿no?, la presencia del Espíritu Santo, y que nosotros deseemos, ¿no?, yo creo que yo el primero, que ocupamos, ¿no?, un lugar en esta iglesia que otros podían ocupar, pero gracias a la gracia de Dios, ¿no?, que nos ha traído aquí, hoy podemos estar aquí, ¿no?, y ¿qué más podemos, ¿no?, qué podemos hacer, ¿no?, pues agradecidos a Dios, ¿no? Y nada más, ¿no?, que vamos a hacer una oración, luego vamos a cantar unas alabanzas, y nada, ¿no?, que disfrutemos de la palabra, y gracias por escucharme. Pues gracias, Señor, gracias por esta mañana, Señor, que podemos estar reunidos, Señor Jesús. Queremos, Señor, pedirte, Señor, que te derrames, Señor Jesús, que tú puedas, Señor, derramar tu presencia en esta mañana, Señor, en nuestras vidas, Señor Jesús. Que podamos, Señor, estar agradecidos por la gracia, la misericordia que has derramado en nuestras vidas, Señor Jesús. No podemos, Señor Jesús, decir, Señor, con palabras lo que sentimos, Señor, a esa misericordia que has tenido en nuestras vidas, Señor Jesús. Te queremos pedir, Señor, que tú te manifiestes en esta mañana, Señor Jesús. Sabemos que hay almas perdidas también que puedan conocerte, Señor Jesús, que puedan encontrar esa gracia, esa misericordia que tú tienes para sus vidas, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio, Señor, de que cuentas con nuestras vidas, Señor Jesús. Que nuestras vidas sean luz, Señor, que sean ese iluminar, Señor, en este mundo de oscuridad, Señor Jesús. Utilízanos, Señor Jesús, utiliza esta iglesia, Señor Jesús. Que podamos ser, Señor Jesús, pues vasos útiles, Señor Jesús. Que tú puedas seguir moldeando nuestras vidas, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por cada uno de los que estamos aquí, Señor, por los oyentes que están en sus casas, Señor, que tú los bendigas también, Señor. Te queremos pedir por José, Señor Jesús, que tú consueles su corazón, Señor Jesús. A su familia, Señor Jesús, que podamos, Señor, estar con ellos desde aquí en oración, Señor Jesús. Gracias, Señor, por cada enfermo, Señor, que tú puedas guardar, Señor, puedas curar, Señor. Sabemos que tú eres el mejor, Señor, eres el mayor médico, Señor, y queremos tener fe, Señor, y confiar en ti, y creer en ti, que tú puedes hacer un milagro, Señor Jesús. Por José Luis, gracias por la operación, Señor Jesús. Que todo pueda estar bien, Señor Jesús. Gracias por su corazón. Sigue bendiciéndole, Señor Jesús. Y una vez más, Señor Jesús, queremos, Señor, en esta mañana estar agradecidos a ti, Señor, por esa gracia, Señor, que hoy podemos entrar ante tu presencia, Señor Jesús, y deleitarnos, Señor, alabarte, adorarte, Señor Jesús, porque tú mereces toda la gloria y toda la honra, Señor Jesús. Bendito sea tu santo nombre, Señor Jesús.
Amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Buenos días a todos. Un saludo a toda la iglesia de aquí de La Coruña y también a los que puedan estar reuniéndose a través del canal de la iglesia de aquí de La Coruña de YouTube. Pues también un saludo muy grande y que Dios nos ayude, que me ayude y que nos bendiga, ¿no?, a través de su palabra. Yo siempre me gusta poner en el título del anuncio del programa de hoy, de la reunión de hoy, pues bienvenidos a la palabra de Dios, ¿no? Porque a fin de cuentas Él es el protagonista y su palabra es la que nos tiene que llevar a nosotros al entendimiento que necesitamos. Por eso tener que compartirla pues es una responsabilidad grande, porque yo personalmente pues no sé cómo debería de saber las cosas, pero le pido a Dios que me enseñe, ¿no?, a través de, como digo, de su palabra, ¿no?, y que este día podamos pues aprender un poquito más, sobre todo de aquel que es la palabra, ¿no?, que se hizo hombre y vino a enseñárnosla en carne y hueso, ¿verdad? No solamente en teoría, ¿no?, sino con su ejemplo, ¿no?, que es Jesucristo, ¿verdad? Él es la palabra viva y de Él es quien tenemos que aprender, ¿no? Por eso a ver si hoy un poquito más puedo ser más, parecerme un poquito más a Jesús, ¿no? Y esa es mi intención también, ese es mi propósito, ¿no?, a la hora de compartir, ¿no? Por eso, no sabiendo muy bien a veces de qué hablar, sí sabemos de quién hablar, ¿no? Está claro, no tengo dudas en eso, ¿no? Pero a veces no sé muy bien qué tema escoger. Yo creo que nos pasa a todos aquellos que tengamos que compartir la palabra, ¿no? Pues mirando hacia vosotros, ¿no? Mirándoos a vosotros, a vosotras, ¿no?, a vuestras caras, a vuestros ojos, a vuestros corazones, pues uno no sabe muy bien, ¿no?, qué es lo que está viviendo cada uno y a veces hay una cierta, ¿no?, lucha, ¿no?, o necesidad de saber de qué hablar, ¿no? Y yo pues estoy en esa situación ahora mismo aquí, así que espero que lo que pueda hablar sea de edificación para nosotros. Yo sé que si es la palabra de Dios, que sí que lo va a ser, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, ¿verdad? Y por eso no tengo dudas en ese aspecto, ¿no? En cuanto a lo que decidí compartir, ¿no?, porque hacía tiempo que mi corazón lo tenía, no es, ¿no?, como dicen en las películas, ningún parecido con la realidad tiene que ver con lo que voy a compartir. O sea que cuando llega el tema dice, ya sé por qué Paco va a hablar hoy de esto, ¿no? Por lo que se dijo, por lo que se hizo, por lo que estamos viviendo, ¿no? Y claro que sí, pero no es en función a ninguna situación concreta ni de corto plazo. Es algo que tenía en mi corazón y cuando estaba en el hospital, que como sabéis muchos de vosotros, algunos no, pues me operaron, ¿no?, me cambiaron unas válvulas y pues cuando uno está en situaciones así de soledad y de necesidad, más que nada, pues uno busca a Dios quizá con más intensidad, ¿no? Y ahí en ese tiempo, pues también una persona me aconsejó leer un libro y estuve en el tiempo de la UCI, precisamente, ¿no? Los casi 3 días que estuve ahí, pues el segundo día me pudieron llevar el teléfono y no podía manejarme, estaba lleno de tubos, lleno de cables y sí pude pues con unos cascos y escuchar, ¿no?, pues este audiolibro precisamente, ¿no? Y hablaba un poco de las ofensas, ¿no? Un poco cómo reaccionamos, ¿no?, a las ofensas, ¿no? Y decía el autor del libro, ¿no?, así esta frase: la actitud con la que enfrentamos las ofensas determina nuestro carácter, ¿no? Y ahí hay un campo muy amplio, ¿no? Y yo lo quería llevar más que nada al campo o al terreno, ¿no?, o a la necesidad, ¿no?, de la oración, como Jesús sí nos enseña, ¿no? Si me acompañáis un momento a Mateo 6 y leemos cuando Jesús enseña a orar, pues vamos a ver este punto, ¿no? Porque dentro de lo que es la oración, que es muy amplia y muy necesaria, por supuesto, y algo que, pues gracias a Dios hacemos, ahora han estado, pues, hermanos orando, ¿verdad?, por nosotros, por
por otras personas, por las necesidades que tenemos en la iglesia, por enfermos, por nuestros hijos, por niños, por consuelo para hermanos que han perdido a un ser querido, como hoy José. Desde aquí pues le mandamos de parte de toda la iglesia un fuerte saludo. No nos estará viendo, pero sí que hay familia que nos ven de ellos. Y bueno, pues lloramos con los que lloran, ¿verdad? Y pues en estos momentos que la gente necesita consuelo, pues nosotros nos unimos en oración. Por eso la oración siempre es importante y siempre es un tema que se puede hablar sin dudar de que es un buen tema, una necesidad, ¿no? Pero yo tenía esto en mi corazón, como digo, hace tiempo, y cuando Jesús enseña a orar, si os fijáis a partir del versículo 5, nos dice la primera parte hasta el versículo 9, lo que no debemos hacer al orar. Pero no quiero leerlo, no quiero más leer lo que sí o cómo debemos orar, ¿no? Y bueno, pues ya yo creo que todos lo sabemos, los que llevamos un tiempo y leemos la Biblia y somos cristianos y oramos, conocemos incluso de la tradición de nuestros padres, conocemos el Padre Nuestro como una oración modelo, ¿verdad? Como algo aprendido, memorizado, ¿no? Yo desde chiquitito conozco esta oración, no sabía el sentido que tenía hasta que no fui cristiano, ¿no? Hasta que no pues conocía a Cristo personalmente, yo conocía la oración, conocía la tradición, pero no tenía relación con Dios a través de la oración, precisamente de hablar con Él, ¿no? Y aquí donde Jesús ya me fue enseñando, como nos enseña a nosotros, pues cómo sí debemos orar. Y dice a partir del versículo 9, pero vosotros cuando oréis, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. ¿Verdad? Aquí decimos un amén todos, y aquí me gustaría en este momento poder parar a orar un momento, porque tampoco tendría mucho sentido hablar de la oración y no practicarla, ¿verdad? Y si me permitís y me ayudáis, porque los nervios también a mí me afectan, y podéis orar conmigo para que podamos continuar a partir de ahora, ¿vale? Un minuto solamente, ¿no? Gracias, Señor, Padre nuestro, por ser tan bueno, tan misericordioso, por tu gracia, por tu perdón, Señor, por perdonar nuestras deudas. Ayúdanos a perdonarnos también unos a otros, Señor, a limpiar nuestro corazón, a poder parecernos más a ti, Señor. Te pedimos que nos libres del mal, que nos ayudes, Señor, a vencer las tentaciones, Señor, y a darte a ti la gloria, porque tuyo es el reino y el poder, Señor, y esa gloria por siempre, por toda la eternidad. Pues amén, ¿no? Ahora sí hay un amén en nuestros corazones, pero fijaros que es lo que me llamaba la atención. Cuando Jesús acaba de enseñar cómo orar, ¿a qué hace énfasis o a qué hace mención, ¿no? En los siguientes versículos 14 y 15, ¿no? Es lo que os comentaba al principio, a las ofensas. Fijaros cómo dice, ¿no? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Por qué se para aquí Jesús, ¿no? Y no habla, pues mira, cuando pidáis el pan, confiar que lo que necesitáis será cubierto, ¿no? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas son añadidas, o se para en los pecados, por ejemplo, que yo entiendo más que son las deudas, ¿no? De hecho, luego, si podemos, pues mencionaremos una enseñanza que Jesús les pone, ¿no? Cuando dice el reino de los cielos es semejante a un rey que haciendo cuentas con sus siervos. El ejemplo ese de los dos siervos, el que quiso y no quiso perdonar, ¿verdad? El que fue perdonado y luego no quiso él perdonar, y nos enseña cómo perdonar. Pero fijaros en qué se para, ¿no? En las ofensas. ¿Por qué es importante este tema? Yo creo, ¿no? Y Jesús lo menciona, porque todos, y nos dice Santiago, si lo quieres buscar un momento, capítulo 3, versículos 1 y 2, dice que todos ofendemos, ¿no? No hay nadie que no ofenda, porque nadie es perfecto en su manera de pensar, en su manera de hablar. Mira cómo lo dice, vamos un momento a leerlo. Si fuera en otra ocasión,
que no estaríamos en directo en YouTube, os mandaría a leer, ¿no? Pero yo sé que no se oye desde el sitio. A mí me gusta que la gente participe en las reuniones y yo suelo mandar mucho leer. Un encargo que sí tengo de parte de Dios, que es de Timoteo, pero bueno, me lo hago mío, es leer en público las Escrituras. No fue algo que hace tiempo recibí, gracias a Dios, en Radio Luz a las Naciones lo puedo desarrollar, porque leemos mucho, muchas veces, ¿no? Y os quiero advertir con eso que en esta mañana vamos a leer bastante, ¿no? Si me permitís, ¿no? Vamos a leer un texto largo, un capítulo entero, si puede ser, de la Biblia, y lo vamos a hacer en público y lo voy a tener que hacer yo desde aquí porque no se os oye, ¿no? Porque me gustaría que lo pudieras leer en alto, en público, tú también desde ahí, porque serías bendecido, bienaventurado el que lee, ¿no? Y el que escucha las palabras de esta profecía y el que guarda, ¿no? No, estas palabras, ¿verdad? Porque el tiempo está cerca, dice, y me gustaría que pudieras participar, pero por culpa de la tecnología no puede ser, pero sí me puedes acompañar leyendo, ¿no? Y en tu Biblia, pues hacerlo en el tono de voz tuyo. Dice en el 1 y 2 del capítulo 3 de Santiago, un capítulo muy conocido que habla de la lengua: hermanos míos, no os hagáis muchos maestros de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo, ¿no? Entonces vemos, ¿no? Y yo por eso, Dios me libre de tratar de ser un maestro de nadie aquí en esta mañana, ni mucho menos. Yo comparto lo que desde mi corazón Dios me enseña a mí, ¿no? Primeramente, y sabiendo que yo también soy muy imperfecto en mi manera de hablar, en mi manera de pensar, en mi manera de actuar. Entonces sé que yo ofendo, ¿no? Con mis palabras. Y sé que todos, porque lo dice la Biblia, todos ofendemos. Por eso en las ofensas es un tema muy importante, ¿no? Y en cuanto a la oración, que estamos orando, pues lo primero que Dios nos dice es que si tenemos algo con alguien o alguien nos ha ofendido, que le perdonemos. Dice, porque si no, vuestro Padre no os perdonará vuestras ofensas a vosotros. Y Jesús hace pues hincapié y se para en este punto, ¿no? En estos versículos 14 y 15, volvemos otra vez a Mateo 6, donde lo hemos leído, ¿no? Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas, ¿no? Y como decía, ¿no? La actitud con la que enfrentamos las ofensas determina nuestro carácter. Y algo que vamos a poder aprender en la historia que quería leer en el Antiguo Testamento hoy, pues es que Dios nos libra muchas veces de estas ofensas. Que nosotros, por nosotros mismos, muchas veces somos incapaces. Y la manera de reaccionar nuestra, ¿no? Muchas veces no es la adecuada ante las ofensas. Y nos ocurre, y aunque vengamos de un momento, porque yo me pasa, tengo a lo mejor días, o tengo momentos, hoy por ejemplo es un día que claro, como tengo que compartir, pues ya me procuro yo estar bien con todo el mundo, ¿no? Y hoy soy muy amable y muy, ¿no? Dicharachero, ¿no? Pero luego a lo mejor al rato, luego mañana, a lo mejor pues ya me ha cambiado el carácter, ¿no? Y me suele pasar. Y ya no reacciono o no respondo de la misma manera. ¿Y cuántas veces Dios me libra sin yo casi ni darme cuenta? Y cuántas veces sí me doy cuenta de cómo Dios me libra, precisamente de lo que hemos orado ahí en el final de la oración. Mas líbrame del mal y no me dejes caer en tentación. ¿Por qué? Porque si no fuera así, nuestra reacción no es la correcta ante la ofensa. Y me gustaría poner el ejemplo de un hombre muy conocido en la Biblia, alguien que tenía un corazón conforme al corazón que Dios quiere que tengamos, ya sabéis de quién hablo, de David, ¿verdad? Y que él en un momento determinado tuvo que ser ayudado por Dios a través de una mujer para poder reaccionar correctamente a una ofensa que le habían hecho. Esto viene en el capítulo 25 de Primera de Samuel, y aquí sí que es donde, pues, permitirme que hoy me pueda extender un poco la lectura, ¿no? Más que nada porque el texto bíblico es el que habla correctamente sobre el tema que estamos tratando de aprender, ¿no? Hoy en esta mañana, ¿no? Lo vamos a hacer en varias porciones para no ser tan largo, porque son 44 versículos, creo lo que tiene el capítulo entero, que casi nos es necesario leerlo. Aunque habrá versículos que podamos
eludir un poco, ¿no? Pero si me acompañáis, y por eso digo, aquí sí que vais a poder participar vosotros leyendo en vuestra Biblia, vamos a ver un ejemplo, ¿no?, muy claro, ¿no?, de cómo reaccionamos, cómo reaccionó, en este caso, David ante una ofensa, ¿no?, una gran ofensa que le hicieron, una ofensa realmente injusta, ¿no?, porque no le trataron bien, ni mucho menos, ni a él, ni a sus hombres, ¿no? O sea, que tendría hasta derecho, vamos a decir, ¿no?, de poder comportarse así o sentirse así, pero no es el derecho de Dios, no es la justicia de Dios la que obra en nuestra propia justicia, porque nuestras mejores justicias son, como dice la Biblia, trapos de inmundicia, ¿no? Y somos muy injustos, ¿no?, muchas veces a la hora de obrar, ¿no? Y por eso Dios nos tiene que frenar. Y qué bueno que tenemos siempre a alguien a nuestro lado, en el caso de un matrimonio, pues a una esposa, en el caso de la esposa a un esposo, en el caso de un hombre o mujeres solteros, pues un hermano, una hermana, un familiar, alguien que intercede, que hace de mediador o de mediadora, ¿no? Pues, calmando un poquito, ¿no?, los ánimos, ¿no?, que es un poco el trabajo también que tenemos, o el ministerio que tenemos como cristianos, el ministerio de la reconciliación, ¿verdad? Reconciliar asuntos que están tensos, ¿no? Uno de los deberes que tenemos como cristianos, primeramente, es reconciliarnos con Dios y reconciliarnos con nuestros hermanos. Primeramente, pues muchos de nosotros con nuestros familiares, ¿verdad? Hemos ofendido, ¿no?, hemos hecho daño y hemos tenido que pedir perdón, ¿no?, a nuestros padres, esposos, esposas, hijos, hermanos, amigos, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque, como decíamos antes, ¿quién no ofende? ¿Quién es el varón perfecto que todo lo hace bien, que no se equivoca, que todo lo dice perfectamente? Nadie, ¿verdad? Lo sabemos. Por eso pues, hay mucho que aprender ahí, ¿no? Y mira, vamos a leer, si quieres, los primeros versículos de 1 Samuel 25. Nos vamos metiendo un poco ahí en esta historia, ¿no? Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron. Y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Bueno, aquí vemos que la primera ilustración que nos hace es un poco, pues, situarnos un poco en el tiempo, primeramente, y luego también en una realidad. Y es que todos pasamos, nadie se queda aquí. Samuel era un buen hombre, un buen profeta, pero murió, ¿verdad? Y estuvo ahí, ¿no?, ungiendo a Saúl y ungiendo a David también, y intercediendo por muchas situaciones y profetizando, ¿no?, muchas veces, de muchas maneras, ¿verdad? Pero murió. Pero Dios levantó a David, ¿no? Ya le había ungido como rey, pero bueno, vemos que hay una consecución, ¿no?, un relevo generacional también, ¿no? Y bueno, en este caso un profeta y estamos hablando de un rey, aunque David también es considerado profeta, ¿verdad? Él profetizó muchas veces. Y ese es otro de los trabajos que la Iglesia tiene que hacer, profetizar. Por eso yo quiero llevar esta historia también a nosotros hoy, al conjunto que somos como Iglesia, y luego como individuos, personalmente, cada uno, la parte que nos toca, porque Iglesia somos porque somos muchos formando esa Iglesia. O sea, no sería muy lógico es que tengamos un carácter común si no tenemos un carácter individual. Que nos conozcan, pues, la iglesia de X lugar es una buena iglesia, es una iglesia que tiene estas características, pero ¿por qué? ¿O por quién? Porque lo forman hombres y mujeres que tienen esas características. Y una de las características es cómo respondemos a las ofensas. Pero a las ofensas ya no las que nos hacemos solamente entre nosotros, sino el mundo ofende a Dios, ¿no? El mundo está alejado de Dios. El pecado es la mayor exponente de ese alejamiento, ¿no?, de esa distancia, de esa separación del hombre con Dios. Y hablo del hombre y mujer con Dios, ¿verdad? Y nosotros, como mediadores, como ministros de la reconciliación, ¿cómo enfrentamos la ofensa que el mundo hace hacia Dios, hacia nosotros mismos? Como iglesia muchas veces también, pues, nos pueden despreciar, nos pueden ignorar, se pueden burlar, nos pueden atacar, incluso.
¿Y cómo reaccionamos? Es lo que Dios nos quiere enseñar, ¿no? Lo que Jesús enseñó, de cómo hasta a los enemigos hay que amarlos y orar por ellos. Fíjate qué lección más alta, ¿no? De humildad, de misericordia, de justicia no de este mundo, porque si fuera por la justicia de este mundo, cogeríamos la espada, como quiso aquí hacer David, y a por ellos. Pero no es lo que nos quiere enseñar, ¿no? Y vemos que, bueno, David se levanta, se fue al desierto. ¿De dónde viene David? Que es lo que también es importante que nos situemos. Viene de perdonar la vida en una situación concreta que tuvo en su mano al rey Saúl, que le perseguía. David estaba un poco como prófugo de la, vamos a decir, de la injusticia, más que de la justicia. Era un prófugo de la injusticia, ¿no? Le seguía el propio rey por envidia, bueno, por una serie de situaciones que conocemos de la palabra de Dios, pero ahí se veía, ¿no? Como un delincuente, ¿no? Huyendo por los desiertos. Por eso está y nos está diciendo a dónde va, al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía 3000 ovejas y 1000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, creo que se pronuncia así. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer, fíjate las características, párate en este versículo, era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid al Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre. Y decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Esperaron la respuesta. ¿Y cuál fue la respuesta? Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y le dijo: ¿quién es ese David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que habían enviado a David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Bueno, hasta aquí. Vamos a parar en este primer tramo, ¿no? Para ubicarnos en la historia. Pues vemos, ¿no? Había estado los soldados de David protegiendo, ¿no?, la hacienda a los pastores y al ganado de Nabal en el campo de los enemigos. Habían estado dando la cara por ellos, ¿no? Y bueno, pues en el tiempo de esquilar, pues era tiempo en que había hospitalidad, había abundancia y pues había fiesta y pues había cubrir la necesidad, ¿no?, de las personas. Era buen tiempo, por eso dice, hemos venido en este tiempo. Nos hemos enterado de que están esquilando y bueno, pues venimos porque claro, mis soldados tendrán hambre y bueno, pues creemos que es justo pedirte, pero fíjate, no le dice una cantidad, ni va con un derecho adquirido, sino le ruega, ¿no?, un poco, ¿no? Pues si hemos hallado gracia, si estos jóvenes a los que yo envío han hallado gracia, pues bueno, pues danos algo, ¿no?, de comer, lo que tú veas, lo que tú sientas, ¿no? Pero ¿cómo responde Nabal? ¿Sabéis qué significa Nabal? El apodo que tenía: insensato, necio. ¿Sabéis cómo responde la necedad ante la necesidad? Responde pues con orgullo, ¿no? Porque el hombre era rico. Y dice, apunté que hay 4 clases de ricos. No, los que son ricos por lo que tienen, los que son ricos por lo que saben, los que son ricos por lo que hacen y los que son ricos por lo que son, ¿no? Y este hombre solo era rico por lo que tenía. Ni era sabio, ni era un hombre de no sé, de una actitud señorial, como suele ser alguien que realmente es de buena cuna, ¿no?
ni era rico por lo que hacía, porque hasta la propia mujer dice que era un hombre de malas obras. Fijaros qué fama tenía, ¿no? ¿Y cómo responde? Con el orgullo, como el rico necio, ese insensato que habla en Lucas 12, ¿verdad? Mi pan, mi agua, mi carne, mis siervos. Hombre necio, si mañana vienen a quitarte todo esto, ¿sabes? Y de hecho se lo iban a quitar. De hecho, la reacción ante la ofensa, porque ¿cómo le manda a los jóvenes Nabal a David? ¿Quién es ese David? Es como decirle, ¿qué se ha creído este? ¿Sabes? Cuando sabían de sobra quién era David, porque vamos a ver que la mujer sí sabía quién era David de sobra. Pero es un insulto en toda regla, es una ofensa en toda regla, y una gran ofensa, ¿no? Y más a un hombre que estaba ungido como rey, que iba a ser profetizado por Dios, el futuro rey de Israel, el futuro jefe de Nabal. Pero este es un necio, es un orgulloso, es un insensato, porque actuar de esa manera era jugarse la vida. De hecho, pues aquí están los soldados con las espadas y para allá que van, ¿no? A coger y a tomar la justicia por su mano, ¿verdad? Pero Dios, vamos a ver ahora en el siguiente tramo que vamos a leer de la Biblia, que Dios no se lo permite, ¿no? A través de Abigail, ¿verdad? Pero vemos, ¿no? Cuál es la reacción del necio. Esto también nos tiene que ver un poco cuál es la condición del hombre sin Dios, ¿verdad? Dice el necio, no hay Dios. Y eso es lo que el mundo vemos que hoy tiene como actitud. Por eso digo que llevemos esta actitud a lo personal, sí, yo lo llevo, pero también a la iglesia, a cómo como hermanos, cómo enfrentamos las situaciones adversas, cómo enfrentamos el pecado y al pecador, cómo enfrentamos las situaciones no injustas, ¿verdad? Con un orgullo por nuestra parte, con justicia por nuestra parte, o con humildad, con misericordia, con paciencia, con el carácter de Cristo. Es lo que va a determinar de nosotros quiénes somos y cómo reaccionamos, ¿no? Y vemos que David no está reaccionando bien, ¿no? Y vemos a este hombre, pues, bueno, de Nabal ya no vamos a hablar mucho más, porque ¿qué podemos esperar de un hombre así? Antes leía con Tony un proverbio, que a Tony le gustan mucho los proverbios, y le compartía ahí el proverbio 17, 12 era, Tony, o 22, creo, si queréis leerlo un momento, ¿no? Dice que es mejor encontrarse con una osa, ¿no? Que está defendiendo a sus cachorros, que con un necio en su necedad. Fíjate qué ilustración más bonita, ¿no? Nos dice el proverbio, ¿no? Vamos a leerlo un momento. Como no podéis hacerlo en público ahí, a no ser que uno chille mucho, que le coja el micro, si alguien se atreve. 17 creo que era. 12 puede ser, o 22. 12, ¿verdad? Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad, que es un fatuo, es un necio, es un insensato, ¿verdad? Y fíjate que encontrarse con una osa que le han quitado los cachorros, que yo veo que es la reacción de Abigail. Abigail, ¿qué veía? ¿No? O qué vamos a ver que vio, ¿no? Es que como había actuado su marido, se iban a buscar una venganza de parte de David. ¿Y quién iban a pagar las consecuencias de esa venganza? Los hijos, porque tendrían seguramente, o sea que es una osa, ¿no? Defendiendo a su camada, a sus cachorros, ¿no? A sus siervos, a sus amigos, a la gente que no tenía culpa, porque como era Nabal, no tenía nada que ver a cómo eran otras personas, ni incluso su mujer. Su mujer era muy diferente a Nabal, ¿no? ¿Y qué vemos? Que las consecuencias de nuestra necedad, ¿quién la paga? Muchas veces, ¿no? Dice que el pecador destruye mucho bien. La necedad hace mucho daño. Y nosotros en nuestra manera de actuar podemos hacer mucho daño, ¿no? Sin calcular o sin importarnos las consecuencias, ¿no? que podemos acarrear con esas decisiones que tomamos, ¿no? Y él les manda para allá, ni corto ni perezoso. Decirle esto a David. ¿Qué se ha creído este hijo de Isaí? ¿Quién es este? Si este es un prófugo que está huyendo. Además se lo menciona así, ¿no? Hay muchos en estos tiempos que huyen de su señor, ¿no? Como diciendo, este es un delincuente, está por el desierto ahí escondiéndose.
Y viene aquí ¿a qué? A pedir mi pan, mi agua, Cuando fíjate, ¿no? Y precisamente hay quien aboga por él, ¿no? Y por la situación, por los soldados de David, diciendo, pero si fue muro a nuestros rebaños, si ellos nos hicieron bien todo el tiempo, si nos han librado de los enemigos muchas veces, ¿cómo le mandas así? ¿No? ¿Cómo reaccionas así contra David y sus hombres? ¿Sabes? Y fíjate, David envió una embajada, unos jóvenes encima, ¿no? ¿No? Gente pues de buen parecer, gente, ¿no?, amable, más, que va a tocar más el corazón, que vayan los chavalotes, ¿no?, para allá. Les manda una misión y mira cómo vuelven. Entonces David se enfada y reacciona muy mal ante la ofensa. Pero vamos a ver la reacción ante la ofensa y la reacción ante el pecado. Y vamos a seguir leyendo ahora a partir del versículo 14. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha zaherido, que quiere decir los ha maltratado, ¿verdad? Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, fíjate, ¿no?, qué palabra, qué consejo le da el criado a Abigail, ¿no? La tendrían por una buena señora, por una buena ama, ¿no? La conocían, tenían confianza para acercarse, porque al que no se acercaban era al que mordía, al que no se le podía ni hablar, porque era tan necio, ¿no?, que como rey viejo no admitía consejo y no había quien le dijera nada. Y entonces prefieren ir a Abigail. Y tendrían que tener una idea de cómo era esta mujer, ¿no? Porque ¿qué le dicen? Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer. Porque el mal está resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Ellos sabían la que les venía encima. Pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Pero ¿cómo era Abigail? De buen entendimiento y de hermoso parecer. Y la hermosura no creo que solo fuera de rostro o de físico. Tenía una hermosura en su interior, como es la iglesia amada de Cristo. Una esposa hermosa, sin arruga, sin mancha, que sabe reaccionar a las ofensas del mundo, a las ofensas también que entre nosotros nos hacemos muchas veces, ¿verdad? Y esta mujer reflexiona lo primero y ve lo que ha de hacer. Tiene que ser guiada por Dios en su asunto, en lo que va a hacer. Y vemos cómo lo hace. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todos en asnos. Y dijo a sus criados, id delante de mí, y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montado un asno, descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho, fijaros otra de las reacciones de David, ciertamente en vano he guardado todo lo que ya no le dice ni Nabal, le llama como un poco despectivamente, que se ha creído. Porque ¿cómo respondemos a la ofensa? Respondemos ofendiendo. ¿Cómo nos defendemos muchas veces? No, insultando. Que se ha creído. Ya, o sea, ya no le llamamos ni por su nombre, es despectivo, ¿no? ¿Verdad? Y dice, tiene en el desierto, dice, vamos, he estado yo dando la cara por él, y mira cómo me paga, ¿verdad? Sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Y tomamos el nombre de Dios en vano. Muchas veces está diciendo lo que va a hacer él como si fuera de parte de Dios, y no es de parte de Dios para nada, porque vemos que Dios ataja esa situación, esa venganza. Pero muchas veces nosotros nos creemos con la justicia de Dios en nuestra mano. ¿Sabes lo que Dios pide de nosotros? Sí lo sabes. Viene en Miqueas 6:8, un versículo muy famoso. ¿Qué pide Dios de ti? ¿Qué pide Dios de mí? El primer punto dice, hacer justicia. Amar misericordia y humillarte delante de Dios. Esa actitud no la estaba teniendo David, ¿eh? Sí, Abigail. Sí, Abigail. Abigail se iba a humillar. Tenía misericordia
de su casa, de su gente, ¿no? Del propio David, porque también le ayuda a David. David lo reconoce y luego le agradece también la intervención que había tenido, una intervención divina. Sabe el Señor librar a los piadosos, sabe el Señor librarnos del mal. Por eso la oración muchas veces, y no le damos tanta importancia a esa parte de líbrame del mal. No me dejes caer en tentación. No me dejes a mí mismo reaccionar, Señor, por favor, porque yo soy injusto, porque yo soy muy iracundo, porque yo soy muy fuerte, muy duro en mis apreciaciones, porque no soy como tú. Y es una oración, ¿no?, que yo doy gracias a Dios de que me la conteste sin yo ni darme cuenta, muchas veces. ¿Cuántas veces Dios nos libra del mal, ¿no? Cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Esta era una mujer de buena posición, era una mujer rica, su marido era rico. Él ya podía haber mirado a David, aunque iba a ser su rey, que lo sabía, ¿no?, pero ella podía haber, ¿no?, o no era tampoco una sierva de una humilde o baja condición, era una mujer, ¿no?, de alta posición. Sin embargo, en su corazón tiene una humildad, tiene una hermosura, tiene un entendimiento, tiene una sabiduría propia de la mujer de Proverbios 31, virtuosa. ¿Quién la hallará? ¿Verdad? Qué cualidades tan preciosas, tan hermosas de la Iglesia de Cristo. Yo no quiero hacer énfasis solamente o guiarme, que yo sé que hay muchas mujeres que hacen el bien, muchas, ¿no? Yo hoy, como hermanas, puedo decir que conozco a muchas aquí en mi iglesia que son muy queridas para mí, para mi familia. ¿Y por qué? Porque hacen el bien, porque son sabias, porque son mansas, porque son hermosas en su manera de comportarse. Con su familia, primeramente, claro, porque a su familia no les falta de nada, pero en la iglesia también, donde viven, donde se conducen, ¿no? Y nosotros, como esposa del gran rey, ¿no?, que es a lo que vamos a llegar al final, que es lo que fue Abigail. Abigail se convirtió en la esposa de David, del rey que iba a ser en el futuro. Vamos a ir viendo los pasos, ¿no? Se echó a sus pies, dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado. Fijaros, ¿no? David está preocupado de la ofensa, Abigail está preocupada del pecado que hay en ella y del que hay en su casa, del que su marido necio no ha sabido cómo reaccionar, ¿verdad? Qué bueno, ¿no?, las madres, las mujeres que obedecen a Dios antes que a los hombres y que muchas veces interceden en situaciones para que sean reconciliadas las relaciones. Qué bueno, benditas madres, benditas mujeres, benditos, ¿no?, reconciliadores, no solo mujeres, también hombres. Bendito el ministerio de la reconciliación que Dios nos ha dado, ¿no?, porque de eso se trata, de rogar, de humildemente, ¿no?, desear que aquella situación se arregle. Ella quería por todos los medios que fuera librada su casa, porque en su casa no solo estaba su marido, que era un necio, estaban siervos, estaban hijos, estaban siervas, estaban personas que no tenían nada que ver, eran inocentes. Y si se producía aquella situación, se llevaba a cabo, iba a ser una injusticia, iba a ser un descalabro todo aquello, ¿no?, un esparramo, ¿verdad? Y Dios no lo permitió. Y esta mujer, ahí va ella, intercediendo, ¿no? Dice: te ruego que me permitas que tu sierva hable a tus oídos. Fijaros, no fue tampoco ahí proclamándolo, ahí, Señora. Le hablaría dulcemente, le hablaría sutilmente y personalmente al rey, a sus oídos, ¿no? Dice: permíteme que pueda hablarte y escucha las palabras de tu sierva, se pone a su servicio. No hagas caso ahora a mi señor, que es su esposo, ¿no? Es hombre perverso. Fíjate si le conocía bien. Seguramente que en aquellos tiempos había muchos matrimonios de conveniencia. Se casaban y es que no pega para nada esta mujer con este hombre, no pega, ¿no?
Uno por el carácter y otro por la condición, ya ves, por la situación, porque nos habla de que era una mujer hermosa, ¿verdad? ¿Y por qué tenía este hombre perverso, malo, una mujer de aquellas características? Porque los matrimonios eran de conveniencia, eran apañados por los padres y había dotes y había, bueno, pues una obediencia a tener que casarse sí o sí, ¿verdad? Y vemos como luego ella, precisamente, David, manda mensajeros y la toma como esposa, ¿no? Había otro tipo de cultura, ¿no? Tenemos que también situarnos en esta situación, ¿no? Y dice, este hombre es perverso, hablaba de Nabal, porque conforme a su nombre, ya os he dicho antes lo que significa, así es, él se llama Nabal. Abajo puedes ver en tu Biblia que quiere decir insensato. Y la insensatez está con él, mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido. Fíjate cómo habla, con qué convicción. Esta mujer está catalogada como una de las profetisas del Antiguo Testamento, porque está diciendo en el futuro qué va a ser de David, ¿no? Y cómo va a ser algunas situaciones. Entonces, fíjate con qué seguridad habla. Vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido. No, yo te he impedido. No, yo es que vengo a rogarte. No, el Señor me envía. El Señor te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Ella viene con el arrepentimiento y con la situación del arrepentimiento, ¿verdad? Que es pagar la deuda que no supo pagar, que no pudo pagar, que no quiso pagar Nabal. Ella lo paga, se ve que era tan rico que hasta después de la fiesta que estaba haciendo, fíjate la de cosas que coge, habla una cantidad ahí, y el marido no te creas que se enteraba mucho. De hecho no se enteró. Luego llegó ella y como buena esposa se lo dijo. Pero cuando después de que él ya había pasado la borrachera porque estaba ebrio, porque ya vemos que este hombre, aunque tenía cosas, ¿cómo hacía de las cosas? Abusaba de ellas. No bebía un poco, bebía mucho. No comía un poco, comía mucho. Era egoísta, era codicioso. Era lo que las riquezas injustas traen en la vida del hombre, ¿no? Un deseo de acaparar y de no compartir. ¿Y eso qué te hace? Te hace pobre. Más pobre porque lo único que tienes es dinero. No tienes ni sabiduría, no tienes ni buen carácter, no tienes ni un buen corazón, no tiene buenas obras, ¿no? La gente mira cómo le conocían, ¿no? Que decían su siervo de él, este hombre no se puede ni hablar con él. O sea, tenía una fama, mala fama. Su propia esposa le habla de hombre perverso. O sea, ¿cómo tenía que ser? Ahora, Dios es justo. Vamos a ver cómo se lleva adelante luego un poco la historia, ¿no? Dice, vamos a saltarnos hasta el versículo 29, aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que vienen delante de Jehová tu Dios. Y Él, fíjate qué mención le hace, qué sabiduría en estas palabras. Y Él alejará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una... ¿Con qué mató David a Goliat? Con una onda. ¿Lo sabía la gente? ¿Lo sabía Nabal? De sobra. Esta mujer hace una especie de pareado ahí, de un subliminal mensaje en el que David capte cómo venció al gigante. Con la ayuda de Dios, no fue por su propia espada, como iba ahora. Ella le trae a la memoria quién era David. Porque David en este momento no iba como David, el futuro rey, iba como un hombre ofendido, un hombre herido en su orgullo, como un hombre, ¿no? En su propia justicia, ¿verdad? Y la ira del hombre que dice que no obra, la justicia de Dios. Era un hombre ahora mismo enfadado, entonces no iba correcto. No iba correcto. Y la mujer, qué sabiduría. Por eso era una mujer de buen entendimiento. No, por eso en estas palabras yo encuentro tantas cosas bonitas, ¿no? Leyendo esta historia, yo la había, ya te digo, recordado, la tenía guardada, pero teniéndola que volver a releer para poderla compartir con vosotros en esta mañana, encontraba una belleza solamente en la literatura que me sorprendía. De estas palabras escondidas entre las frases. Cualquier enemigo tuyo, con la palma de una onda, ¿sabes? De lo que sale de una onda, tú eres capaz de vencer con la ayuda de Dios
a cualquier enemigo que se te presente y te vas a degradar y a poner tan bajo para un Nabal como este, ¿no? Hacer esta injusticia y que luego tenga remordimientos y que luego cuando seas rey tú te acuerdes y todo el mundo te tenga en tu historial esta mancha, en tu ágape, que digan, David un día mató a no sé cuántos y ya tenía también bastantes cosas de qué arrepentirse, ¿verdad? Como para una más, para una más. Por eso David no pudo construir el templo de Dios, porque era un hombre con las manos manchadas de sangre. Era un hombre que incumplió muchas de los requisitos, de las prioridades de Dios. Una de ellas era en cuanto a las esposas. Vemos que también aquí coge más de una. Le habían quitado a Mical, ¿no? Que era la esposa que le había dado Saúl, pero Saúl lo humilló también malamente y se la dio a otro hombre, ¿verdad? Y vemos muchas cosas que David hizo mal, pero vemos el trato de Dios con la vida de David, que es a lo que yo me quiero quedar hoy, ¿no? Y poder aprender de esta historia y decir, qué bueno es Dios, cómo moldea nuestro corazón y nuestro carácter para que sepamos cómo responder a cada uno y cómo actuar ante situaciones que se nos escapan de las manos, ¿no? Entonces, Señor mío, dice, acontecerá, después de lo de la onda, en el 30, y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, está profetizando, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí cuando vengas en tu reino, le dijo el ladrón de la cruz, ¿verdad? A Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ¿verdad? Esta mujer sabe, ¿no? Y por eso yo digo, está profetizando porque sí, ya se sabía en Israel que David había sido ungido por Samuel, que iba a ser rey, pero en la situación en la que estaba pocos se lo creían. Si este está prófugo de la justicia o de la injusticia, como decíamos. Si este hombre, ¿dónde va a llegar? Si le busca el rey para matarle. Capítulo 26, si saltamos del 25 y del anterior del 24, vuelve otra vez David a librar la vida de Saúl. Y yo creo que gracias también a este intervalo. Gracias a este intervalo, David siguió siendo aquel rey que no tomaba la vida del ungido en su mano, que quién le osaría a él levantar la mano contra el ungido de Dios. Ese hombre que entendía las cosas de esta manera, sin embargo, cómo reaccionaba ante una ofensa que no tenía nada que ver casi con la ofensa más grave de Saúl contra su vida. Sin embargo, es lo que digo, la condición humana es así. Hoy estamos muy simpáticos y mañana estamos muy antipáticos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Vamos al versículo 32. Dijo David a Abigail, bendito. Aquí ahora ya empieza a entender y ya empieza a bendecir en vez de a maldecir. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, y bendice a quien tiene que bendecir, a Dios, no a Abigail, aunque también la gente también requiere su bendición, ¿no? Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento. Y bendita seas tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa, en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón, y ni una varona. O sea, que iban a ir todos por delante, ¿sabes? Estaba librando su propia vida también Abigail. Pero yo creo que no era tanto esa mujer la necesidad de salvarse a ella. Era más la necesidad de salvar a su casa, de salvar a su gente, de hacer justicia y de cumplir la voluntad de Dios. Por eso es necesario obedecer a Dios antes que los hombres, ¿no? Aquí no hay conflicto en que la mujer tenga que obedecer a su esposo, claro que sí, ¿no? Ella era una buena esposa, pero era una buena sierva de Dios. Era mejor hija de Dios que mejor esposa. Y eso la honraba también, la honraba. Por eso luego fue también honrada por Dios mismo, ¿verdad? Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que hoy he oído tu voz y te he tenido respeto. Bueno, vamos ahora a la siguiente historia, como digo, de Abigail.
vemos que ella ahora va a ir a su casa y encuentra a su marido de fiesta, ajeno a la realidad. Con toda la que se le venía encima, el insensato es lo que pasa, la necedad es lo que pasa, no ve el peligro. Y estaban en peligro y él estaba encima, pues eso, desparramando. Lo que no le quiso dar a David y a sus hombres, seguramente que lo estaba tirando. ¿Cuántas veces tiramos? Preferimos que no se lo lleve nadie antes que dárselo a quien lo necesita, ¿sabes? A veces es la actitud del corazón egoísta, de la codicia, de la avaricia, ¿no? Y es algo que tenemos que también examinarnos, ¿no? Y Abigail volvió a Nabal, versículo 36, aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Ella le dijo la verdad a su esposo. Pero por la mañana, cuando ya Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. O sea, vamos, de repente bajaría a la tierra desde el cielo en el que él estaba, ¿sabes? De golpe. Y diría, cuando le dijo, mira, que venían ya a por nosotros, que hemos interceptado esta guerrilla, y si no es por esto, ahora mismo estaríamos todos muertos. Y él se quedaría pálido, ¿no? Cuando te dan una noticia así de esta característica, cuando ves que eres descubierto, cuando te quedas en vergüenza y te quedas desnudo, ¿no? Ante los ojos de aquel, ¿verdad?, a quien tenemos que rendir cuentas, pues nos quedamos y vemos nuestra verdadera condición, ¿no? Y 10 días después, ¿quién se encargó de hacer justicia a Nabal? ¿David? ¿O qué dice aquí? Jehová hirió a Nabal y murió. No tuvo que hacer nada David. No tuvo que derramar nada de sangre. El Señor, ¿no?, es quien venga, ¿no?, y quien a justicia, ¿no? El Señor es quien tiene autoridad y poder. Por eso suyos son el reino. Fijaros cómo terminaba la oración que Jesús nos enseñó. Porque suyo es el reino. No es de David el reino, es de Dios. Suyos son el poder. No es de la espada, no es por fuerza, no es por ciencia, es por el Espíritu de Dios que Él obra. Y suya es la gloria. ¿Por quién? ¿O por cuánto? Por los siglos de los siglos. Nunca me había parado en el final de la oración del Padre Nuestro. Nunca me había parado como hoy, de verdad. Porque muchas veces, pues, como digo, a lo mejor por la tradición familiar, relato la oración como algo aprendido, incluso ya como cristiano. Sí, no la hago igual, pero sé orar, pero no me paro en lo que oro. No medito, no reflexiono como Abigail. No me doy cuenta muchas veces de la intervención divina. No veo. Por eso reflexiona y ve lo que has de hacer. Que Dios nos abra el entendimiento, que Dios nos dé visión, que Dios nos haga ver nuestros enemigos y nos haga ver cómo Él los vence. Que no cobremos o no tomemos la justicia por nuestra mano. Que aprendamos a enfrentar las ofensas, ¿no?, con el carácter de Cristo. ¿Cristo fue ofendido? ¿Cristo fue vituperado? ¿Cristo fue desechado, despreciado? Pero Él que era experimentado. Uno de los atributos que dice Isaías de Él. Experimentado en quebranto. En ser roto en 1000 pedazos. Eso es cuando uno es roto, cuando somos, ¿verdad?, muchas veces rotos. ¿Cuántas veces se nos rompe el corazón por situaciones? ¿Verdad? Puede ser dolor por una persona querida, puede ser dolor por un pecado cometido, puede ser dolor, ¿no?, por una tristeza de un hermano, puede ser por una ofensa incluso, ¿no?, que te han ofendido. Por eso yo creo que Jesús hacía tanto hincapié en esta parte, ¿verdad?, de perdonar a vuestros hermanos, a vuestros prójimos sus ofensas, para que Dios también perdone vuestras ofensas, ¿sabes? Y hay que hacerlo de una manera también que nos enseña, pero vamos a terminar la historia, ¿no?, que después de que ocurre todo esto nos saltamos hasta
el versículo 40, los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo, he aquí tu sierva, fíjate qué actitud, que será una sierva, ¿para qué? No solo para mi señor, para David, para el rey, sino para lavar los pies de los siervos de mi señor. ¿Cómo tiene que ser la iglesia, amada? ¿Cómo tiene que ser la esposa de un gran rey? La esposa del Señor de señores. Tiene que ser alguien servicial. Por eso yo había apuntado unas características también de cómo tenemos que ser, ¿no? Como iglesia. Uno, lo que Dios pide de nosotros, hacer justicia, obedientes a la palabra, ¿no? Que sea, ¿no?, Dios el que haga y no nosotros. Otro, pues amar la misericordia, ¿verdad? Tenemos que ser gente misericordiosos, compasivos, como nuestro Padre es misericordioso y compasivo, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que ser? Humildes. Otra característica de nosotros y otra característica de la iglesia, que se nos vea la humildad que tenemos en nuestros actos, en lavar los pies, ¿no? En ponernos al servicio de los demás, ¿verdad? De estar para servir, no estar para ser servidos, que es a lo que vino el Hijo del Hombre, ¿verdad? Y estar pronto siempre para servir, ¿verdad? Y otra característica que la Biblia habla, y luego la mencionará como punto final, pero lo voy a dejar como final, ¿no? Como digo, la esposa de un gran rey, ¿no? La esposa del Cordero, las bodas del Cordero, ¿no? Son la característica, ¿no?, que esta mujer para mí refleja, ¿no?, en esta historia. ¿Sabe lo que quiere decir Abigail? Por eso lo dejé para el final. Es una conjunción de dos palabras hebreas. Abba, si sabemos lo que quiere decir, ¿no? Abba, padre, ¿no? Como padre, papá, ¿no? Dijéramos la declinación en Abi, quiere decir mi padre. Y Gail es gozo. Todo junto viene a significar el gozo de mi Padre. El gozo de mi Padre. ¿Por qué se goza Dios de nosotros? ¿Por qué se gozó Dios de esta mujer concediéndola ser la esposa de un gran rey? Yo creo que David vio en esta mujer, aparte de una mujer hermosa, vio una mujer sabia. Una mujer que fíjate cómo le ayudó. ¿Tú no crees, imaginando, ¿no? Esto ya forma parte de nuestra mente, ¿no? No de la Biblia, ¿no? ¿Tú no crees que en más de una ocasión Abigail ayudaría a David en otros asuntos, siendo como era? ¿Qué creéis? ¿Que fue una buena esposa de David? Yo quiero creer que sí, vamos, estoy casi seguro de que sí, por como ella era, ¿no? Entonces, él también fue sabio, ¿no? A la hora no creo que solamente se enamorara de ella, ¿verdad?, por su belleza, ¿no?, sino por su actitud, y recordaría, por eso ella también intercedió, acuérdate de tu sierva cuando ocurra todo esto. Y David se acordó, claro que sí, claro que se acordó. Vamos solamente a las cartas de Juan para despedir ya y quedar ahí la reunión. Vamos a ir a las cartas de Juan, pero también al Evangelio de Juan. Vamos a ir pues al evangelista, al apóstol Juan, ¿verdad? Primeramente en el Evangelio capítulo 15 nos estuvieron compartiendo 2 domingos seguidos, ¿verdad?, de la vid y sus ramas, ¿no?, de la necesidad de estar unido a Cristo, de la necesidad de ser, ¿no?, como Dios quiere que seamos. Pero el versículo 11, en cuanto al significado que decía ahora de Abigail, estas cosas os he hablado, decía Jesús, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El gozo de mi Padre, el gozo de Dios, el gozo de Jesús es nuestro gozo, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿verdad? Y Él está dándonos a entender con sus palabras que quiere que le agrademos a Él, que es lo que Abigail pues hizo, ¿no? Hizo la voluntad de Dios, no permitió que David obrara de la manera que él iba a obrar. Y si saltamos a las siguientes cartas, también de Juan, a las 3, pero a las 2 últimas, bueno, a la última solo, a la tercera. Perdonadme, sé que he leído bastantes, os lo decía al principio, me era casi necesario
todo el capítulo, poderlo mencionar, pero ya solo quiero despedir con este versículo. No, la segunda, perdón. El anciano Agallo, ¿verdad? Dice, no tengo yo mayor amor que este, en el versículo 4. El oír que mis hijos andan en la verdad. No tengo yo mayor gozo, ¿no?, que este. El oír que mis hijos andan en la verdad. Anterior, el versículo 3 dice, mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Y sabes qué resalta de Gallo en cuanto a una de las características que creo que también tenemos que tener como iglesia? Antes mencioné varias, ¿no? Es la hospitalidad. La hospitalidad. Dice, amado, fielmente te conduce cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo es la verdad. Ahora ya para finalizar, en cuanto a la oración, en Mateo 18. Versículo 35. Leíamos, ¿verdad? Así hará vuestro Padre con vosotros si perdonáis vuestras ofensas. Os mencionaba un poco el ejemplo de esos dos siervos, de esos dos deudores que no quisieron uno de ellos perdonar, ¿verdad? Y cómo ponía Jesús esta comparación entre lo que debía uno y lo que debía el otro, ¿no? El versículo anterior, la oración de Jesús que nos enseñaba era perdona nuestras deudas, bien, ¿no? Ahí estamos en el perdón de los pecados, pero luego en cuanto a las ofensas, que luego hacía mención, ¿verdad? Son estas situaciones que muchas veces nos llevan a obrar de una manera que no es justa delante de Dios, ¿no? Y por eso Dios nos vuelve a animar a perdonar esas ofensas, pero ¿cómo? Hay una cualidad o hay un requisito, una característica de cómo hacerlo. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Cómo hay que hacerlas? ¿Cómo hay que perdonarlas? De todo corazón. De todo corazón. Y aquí está un poco en un entorno, pues como decía, de los dos deudores, ¿no? Donde está Jesús diciendo precisamente, ¿no?, cómo es el reino de los cielos, semejante a un rey que hizo cuentas con sus siervos. Entonces, ¿de quién son el reino, el poder y la gloria? ¿No? De Dios, por siempre, por los siglos. Ahí nada más que podemos decir amén. Y yo despido pues con ese amén, ¿no?, de parte de Dios, y espero que podamos haber aprendido un poquito de Jesús, de su palabra. Espero no haber confundido, si con mis palabras pues he podido cometer algún error, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿no? Perdonar mis ofensas. Entonces ya también todo estaba así un poco con vista, ¿no?, a decir, bueno, pues si me equivoco, pues ya tengo la excusa perfecta, ¿no?, para que puedan perdonarme, ¿no? Pero no, sé que sí soy un hombre también con muchos errores y con mucha necesidad de que Dios pues me perdone también, ¿no? Entonces yo creo que la mejor manera es seguir pues practicando la oración, acordándonos de pues de todas estas personas que se nos ha mencionado, y algunas que a lo mejor no lo hemos hecho ya porque ya casi van quedando un poco en la lista, un poco atrás, como son hermanos que están también sufriendo
pues envites de salud, como pueda ser Canales en Francia o Antolín en Asturias, ¿no? Que le tenemos, yo sé, muy presente, ¿no? Y aquí, pues, entre nosotros, estamos muy contentos de que la operación de José haya salido bien, antes hablamos con él y seguimos orando por resultados y por su restablecimiento. Y antes también, ya mandábamos esta semana también, ya lo ha recordado Lucas, que es el padre, como es lógico, pues, por su hija, pues, intercediendo, ¿no? Para que también, pues, pueda ir mejorando, ¿no? Y como digo, tantos asuntos que seguramente se me olvidan, muchos de ellos, pero que ahora, pues vosotros sé que lo vais a recordar, ¿no? En la oración. Y con unas alabanzas, pues podemos seguir dándole la gloria a Dios, que es suyo, el reino y el poder y la alabanza, ¿no? En este caso. Y daros las gracias a vosotros y también a todos nuestros pues seguidores en el canal, a todos nuestros hermanos, más que seguidores, ¿verdad? Que están siempre ahí unidos también a través del YouTube, a través de los diferentes canales que tenemos. A veces, pues también daros muchas gracias y que Dios nos bendiga en este día y en esta semana.